Buenos días, mi nombre es Carlos Alberto Izaza Mejía, yo soy médico especializado en farmacología clínica. He sido profesor de la Facultad de Medicina durante 38 años en el área de farmacología. Actualmente soy el asesor del Centro de Células Madre y Biotecnología, porque soy el director de un grupo de investigación de Colciencias, que tiene dos líneas de investigación, una es farmacogenética y la otra es precisamente la que yo dirijo, que es células madre, medicina regenerativa. Bueno, hoy voy a tocar el tema de las células madre y las enfermedades cardíacas, en particular las que tienen que ver con la angina, con el infarto, con la insuficiencia cardíaca, que ocupa de los primeros lugares en el mundo en morbilidad y en mortalidad en todos los países. Vamos a hablar de el papel de las células madre como herramienta terapéutica, es decir, voy a tratar de explicar qué es lo que ocurre en la enfermedad cardíaca, cuáles son los daños que se producen y dónde intervienen las células madre y cuáles son las evidencias que hay de tipo clínico, o sea, en seres humanos, con respecto a los beneficios y a la seguridad del procedimiento. Empiezo con algunas nociones muy básicas de anatomía, y es recordar que el corazón, el corazón tiene una función básica, que es bombear sangre a los tejidos. El corazón lo que hace es que recibe la sangre que viene de todos los órganos del cuerpo, ya sin oxígeno, porque lo entregó en los órganos, cargadas de óxido de carbono, dióxido de carbono, la recibe, la envía al pulmón para que el pulmón haga el intercambio y oxigene nuevamente la sangre, regresa al corazón y el corazón la bombea a todo el cuerpo. Eso exige que tenga entonces, de una manera muy simple, como dos secciones el corazón. La primera sección, que es la que recibe la sangre venosa que viene del cuerpo, que corresponde al lado derecho del corazón, que lo llamamos en medicina corazón derecho. Y la segunda sección, que es la que corresponde a la parte encargada de enviar la sangre al resto del cuerpo, que corresponde al corazón izquierdo. De manera que si dividimos el corazón en una línea vertical, tenemos un corazón derecho y un corazón izquierdo. A su vez, lo podemos dividir en una línea horizontal, en una cavidad superior y en una cavidad inferior, que son las aurículas y los ventrículos. El músculo cardíaco propiamente dicho son los ventrículos. Entonces tenemos cuatro cavidades, tenemos dos corazones, el izquierdo y el derecho, y cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el corazón trabaja de una manera cíclica, es decir, se contrae y se relaja, se contrae y se relaja durante toda la vida. Aquí no hay reposo, aquí no hay descanso. Él recibe la sangre, está por supuesto dilatado para poderla recibir, y de luego la envía al pulmón o la envía al cuerpo, y entonces es porque se contrae. Eso se llama el ciclo cardíaco y es lo que tiene que ver con lo que conocemos como la frecuencia cardíaca y que la gente toma en el pulso. Cuando uno le mide el pulso aquí radial o el pulso en las carótidas, realmente está sintiendo, palpando cuando pasa el torrente de sangre que viene del corazón. Eso ocurre más o menos en una frecuencia de unas 70 veces por minuto, entre 60 y 100, 70 veces por minuto, es lo que llamamos la frecuencia cardíaca, las veces que el corazón se contrae y se relaja por minuto. La otra característica que conviene mencionar para efecto de esta charla es que el corazón, como cualquier órgano del cuerpo, también se tiene que irrigar. Irrigar es que le llegue sangre oxigenada y salga sangre venosa, se llama irrigación sanguínea. Él también se tiene que irrigar, como se irriga el cerebro, el hígado, etc.
el corazón se irriga a sí mismo por las arterias coronarias, que así se llaman las del corazón, como las arterias cerebrales son las que irrigan el cerebro, las arterias hepáticas son las que irrigan el hígado, asimismo el corazón se irriga por las arterias coronarias, que son estas que están aquí dibujadas. Siempre por mnemotecnia se dibujan la sangre venosa, la que se devuelve por las venas de color azul, y la sangre arterial, la que va a llevar el oxígeno al órgano en un color rojo encendido. De manera que esa parte es crítica en la charla que voy a, en el tema que vamos a mencionar enseguida. Esta es, antes de entrar pues ya propiamente en la enfermedad, esta es la estructura de la pared de una arteria. Quiero insistir aquí en tres capitas porque voy a utilizar mucho el término. La capa más interna, esta que es exactamente por donde va la sangre, se llama el endotelio vascular. Es una capita como si fuera una membranita, pero realmente es muchísimo más que eso porque juega una función, tiene un papel fisiológico muy importante. Pero ese es el endotelio. Detrás de él hay un área que se llama subendotelial, que significa detrás del endotelio. Luego viene una capa gruesa, que es la que le da prácticamente todo el grosor a la pared de una arteria, si uno la secciona a través, es una capa muscular, que tiene muchísima importancia aquí en las arterias, porque ese músculo es el que se está contrayendo y relajando permanentemente. Entonces es el que está determinando en una persona normal qué tanto flujo sanguíneo llega a un órgano. Por ejemplo, si un corazón requiere aumentar el consumo de oxígeno porque está trabajando mucho más, ese músculo se relaja, entonces aumenta el diámetro del vaso y llega más sangre al corazón. Eso ocurre en todos los órganos del cuerpo. De manera que esa capa muscular entra a ser crítica en el flujo sanguíneo de todos los órganos. Lo demás no nos interesa, de manera que recordemos que hay una membrana interna que llamamos endotelio, la región que hay después que es simplemente subendotelial, y la capa muscular. Eso para lo que voy a mencionar enseguida. Esta es una figura que aparentemente es muy compleja, pero que la voy a tratar de descodificar aquí. La parte de arriba de la figura muestra las dos capas en las que yo quiero insistir. Esta interna, que está ahí en color amarillo pálido, es el endotelio vascular, y luego viene la región muscular que se ven ahí como en granos rojos. Esa es la capa muscular. Eso es un endotelio, un vaso sanguíneo completamente normal. Lo otro que hay que reconocer es que en la sangre es un tejido que tiene propiedades como milagrosas, porque cuando todo está bien es líquida, pero cuando ocurre algún defecto, se lesiona un vaso, se rompe, en fin, forma un trombo, o sea, se vuelve sólida. Cuando ese trombo ha parado una hemorragia, ha desempeñado pues el papel fisiológico, se puede desintegrar también. O sea, la sangre tiene la capacidad de permanecer líquida cuando todas las cosas funcionan bien, volverse sólida cuando hay algún daño al sistema, a los vasos sanguíneos, y volverse, retornar a un tejido líquido. Dentro de la sangre circulan muchas células, pero hay tres grupos de células que son los más importantes. Los glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno a todos los órganos y traen el CO2 al pulmón. Los glóbulos blancos, de los cuales hay muchos grupos, los linfocitos, los neutrófilos, etcétera, que son los encargados de la respuesta inmune, o sea, las defensas del cuerpo. Son los que controlan la inflamación, los que rechazan las bacterias, los que evitan que una bacteria le invada a uno todo el cuerpo, etc. Ellos son parte de nuestra defensa primaria, los glóbulos blancos o leucocitos. Y las plaquetas, que tienen muchas funciones, pero hoy vamos a hablar de una, después hablaremos de otras funciones, que es la de formar el trombo. Realmente cuando ocurre un daño en una pared del vaso, las primeras que llegan ahí son las plaquetas y empiezan a formar el trombo. Entonces tienen un rol en la coagulación sanguínea. Muy bien, eso pues como fisiología. ¿Qué es lo que ocurre?
que ocurre es que hay una serie de enfermedades que empiezan a atacar ese vaso. Todas tienen un denominador común, que es lo que se conoce como ateroesclerosis. Ateroesclerosis es que en la pared de la arteria se va formando una capa que primero es muscular, completamente anormal, primero es muscular, se forma una inflamación, empiezan a ver células muertas, llegan ahí otras células inflamatorias y finalmente se forma una caparazón calcárea, es completamente calcificada. Es exactamente como estar viendo las conchas que uno ve en las playas del mar. Esa placa rodea el vaso y es cuando se dice que el individuo tiene una placa ateroesclerótica. Enseguida vamos a ver qué es lo que pasa con eso. ¿Cómo ocurre ese fenómeno? Ese fenómeno ocurre porque alguna enfermedad, que enseguida se les voy a mostrar, predisponen al paciente a tener ateroesclerosis. Y empieza con que en condiciones normales ninguna de estas células que circulan por el cuerpo puede arrimarse siquiera a la pared del vaso. El endotelio vascular, que es esta capita que está aquí, la repele, tiene la capacidad de rechazarlas y no las deja arrimar. Cuando empieza el paciente tiene una condición que lo predispone a la ateroesclerosis, se pierde esa defensa y todo el problema empieza con que hay un tipo de glóbulo blanco que ataca el endotelio vascular. Ese glóbulo blanco, ese leucocito, se llama el monocito. Entonces se puede adherir, cosa que en condiciones normales no puede ocurrir, se adhiere al endotelio y lo ataca y lo atraviesa y se aloja en la región subendotelial. O sea, aquí en esta que está aquí pintada con una rayita azul oscura. Ahí se aloja. Ahí empezó todo el problema. Una vez ese glóbulo blanco se aloja ahí, se convierte en una célula glotona que traga y traga y traga sin cesar fracciones de colesterol, la fracción mala del colesterol, que es lo que la gente conoce como la LDL colesterol. Traga y traga hasta que se convierte en una célula obesa, gigantesca, espumosa, y eso no tiene control alguno. Eso finalmente genera una inflamación, se empiezan a morir células, llegan otras células y empieza a aparecer la placa calcánea, como les decía, el ateroma calcificado. Ese ateroma es el que está aquí representado. Entonces es cuando uno dice que esa persona sufre de ateroesclerosis. ¿Qué es lo que provoca ese ateroma? ¿Qué es lo que ocurre cuando se forma ese ateroma? Aquí está mucho mejor representado. Este es el endotelio y aquí ya se formó, atacó, hasta que finalmente se formó el ateroma. Y entonces se provoca un abultamiento en la luz de la arteria. Ese abultamiento es el que hace que el diámetro de la arteria disminuya. Se ve aquí muy bien cómo el diámetro normal de este vaso está aquí y el diámetro después de la formación del ateroma ya es mucho más bajo. O sea, cuando se forma el ateroma, ya la capacidad que tiene ese vaso de entregarle sangre a ese órgano disminuye. Entonces la capacidad de oxigenación de ese órgano está limitada. Ese es un primer efecto y es que hace como el papel de bulto, como se ve aquí. Este sería pues el interior del vaso. Hace un papel de bulto. Eso es una primera situación que después la vamos a mencionar. Lo otro es que ese ateroma se puede inflamar. De hecho es una reacción inflamatoria, pero puede ocasionar una inflamación aguda y formar, se vuelve, en medicina se llama volverse inestable ese ateroma y fisurar, hacer una fisura, una hendidura en el endotelio vascular que tiene que estar intacto. Si se forma una fisura en el endotelio vascular, entonces ya lo que ocurre es que se empieza a formar un trombo. Y ese trombo puede ser parcial, como está señalado en esta figura, y queda una pequeña luz donde sigue circulando sangre, pero puede ser total y es lo que llamamos el infarto del miocardio. Cuando ya se ocluye completamente la circulación en un vaso
por formación de un trombo, se rompió como está aquí señalado, se rompió, se formó el trombo, invadió toda la pared del vaso y se forma el infarto del miocardio, que está señalado aquí, por ejemplo, aquí está señalada la obstrucción. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa es que todo el territorio de cualquier órgano que sea, en este caso, si es una coronaria, estamos hablando del pulmón, todo el territorio que es irrigado por esa arteria, o sea, el territorio al cual esa arteria le lleva oxígeno, le lleva sangre con oxígeno, deja de tener oxígeno, entonces se empieza a lesionar. Y si eso no se corrige oportunamente, esa área se muere, produce lo que llama necrosis. Las células se mueren, que están señaladas aquí con un tejido, con un tejido oscuro. Eso se llama necrosis del músculo cardíaco. Como pasa en el cerebro, cuando hay un infarto cerebral, se mueren las neuronas que están irrigadas. O sea que distal al sitio donde ocurre el infarto, el área que esté irrigada por esa vena, por esa arteria, si esto no se destapa rápidamente, esta área se muere. Entonces el individuo queda con una cicatriz, si sobrevive, porque lo puede matar, pero si él sobrevive, queda con una cicatriz. Y esa cicatriz ya no es tejido muscular, ese es un tejido que ya no se contrae ni se relaja, entonces empieza a haber problemas de contracción de músculo. Ahora vamos a hablar de eso, ya entramos directamente. De manera que, regresándonos, todo esto, si lo vemos desde el punto de vista desde que empieza el problema hasta que se forma el infarto del miocardio, va ocurriendo a lo largo del tiempo en que lo primero que ocurre es que el individuo empieza a tener dolores, no siempre en el corazón, puede ser reflejados a otros lugares, cuando el corazón está necesitando más oxígeno. Como él tiene un vaso que está aterosclerótico, ese vaso no se puede relajar, no tiene capacidad de relajarse, entonces al individuo no le llega suficiente oxígeno. Eso se llama angina de pecho. La más común es la angina de pecho estable. Quiere decir que el individuo, mientras está en reposo, la sangre que le está llegando es suficiente, pero si él aumenta los requerimientos, por ejemplo, corre, se agita, aumenta las necesidades, ya ese vaso no le puede aportar más sangre y más oxígeno al corazón y hace lo que se llama angina, que es lo que la gente llama los ataques de angina de pecho. Si ese proceso continúa evolucionando, el paciente no detiene el proceso, no lo corrige, termina, como vimos ahora, en que el endotelio, el ateroma se inflama, el endotelio se fisura y se forma un trombo que puede ocluir completamente el vaso, entonces ya el individuo lo que hace es un infarto del miocardio. Si ese individuo no muere en ese evento, se llama un evento súbito, no muere en ese evento, alcanza a llegar a un servicio de urgencias, o a veces incluso ni siquiera se dio cuenta, sobrevive a ese evento, ese individuo queda en un fenómeno que lo vamos a mencionar más adelante, que finalmente lo lleva a lo que conocemos como insuficiencia cardíaca, que es cuando la persona se empieza a hinchar, empieza a tener asfixia, ya tolera poquito el ejercicio, ya no puede, ya tiene que dormir con muchas almohadas, etc. Eso es lo que llamamos insuficiencia cardíaca. De manera pues que esto es como una especie de secuencia que empieza con la formación del ateroma, la angina de pecho, que inicialmente es estable, después se vuelve inestable, el infarto del miocardio y la insuficiencia cardíaca. Esas tres patologías es lo que conocemos como enfermedad coronaria. ¿De dónde viene esa enfermedad coronaria? O sea, ¿qué causa en las personas que sufran finalmente un infarto y tengan finalmente una enfermedad isquémica, pues, o una enfermedad coronaria? Aquí están los factores que con mayor peso en el mundo entero causan enfermedad coronaria. Tenemos que se conocen como factores de riesgo de enfermedad coronaria, por razones que son obvias, porque ponen al individuo en riesgo. La hipertensión arterial, que tiene altísima prevalencia en el mundo, que aumenta con la edad y que tiene un peligro muy grande, y es que puede evolucionar de forma silenciosa. Fíjese, está dañando
a las arterias coronarias y el paciente no está sintiendo nada. Es la hipertensión, el tabaquismo, que es fumar, la diabetes, las alteraciones de los lípidos, sobre todo el aumento del colesterol, también los triglicéridos, pero esencialmente el aumento del colesterol. Recuerdan cuando les mostré cómo esa célula que entra a la pared del vaso empieza a tragar colesterol, y ese es el origen del ateroma. Y el sedentarismo. Estos 5 factores se llaman los factores de riesgo primarios porque son los que más pesan en causar infarto del miocardio y muerte de origen cardíaco. Pero no son los únicos, hay muchos otros. De hecho, la capacidad de predecir un infarto del miocardio a partir de los factores de riesgo que nosotros tenemos conocido no va más allá del 60%. Hay un 40% de factores que todavía no los conocemos o que no los podemos corregir, como por ejemplo el género masculino. Ser hombre es un factor de riesgo comparado con ser una mujer premenopáusica. Entonces, eso no se puede modificar. Pero estos, fíjense, que son los que más aportan a la morbimortalidad cardiovascular o cardíaca, al menos en el mundo, sí son relativamente fáciles de tratar. La hipertensión arterial se trata de una manera muy sencilla. Hay muchos medicamentos y mucha información acerca de cómo tratar la hipertensión arterial. Sin embargo, el 50% de los pacientes no está controlado. El tabaquismo, pues es cuestión de dejar de fumar. La diabetes mellitus también hay con qué tratarla y se trata de una manera relativamente sencilla, quiero decir, con medicamentos. El aumento del colesterol y de los triglicéridos también. Y el sedentarismo es cuestión de actitud, es cuestión de caminar. Como ven ustedes, aquí hay estos 5 factores de riesgo. Primero, hay con qué tratarlos desde el punto de vista médico. Y segundo, lo único que se exige es el cambio de hábitos higiénico-dietéticos del paciente, que se reducen prácticamente a bajar de peso y a evitar el sedentarismo. Es decir, coma menos grasas, menos cosas si usted tiene este tipo de problemas. Tenga una dieta más equilibrada, no necesariamente coma menos, sino más equilibrada. Deje de fumar y camine, y con eso está corrigiendo los factores de riesgo que más morbimortalidad cardiovascular causan en el mundo entero. Esto es como paradójico, que es algo que ya tenemos al alcance la manera de tratarlo y sin embargo sigue siendo una causa de morbimortalidad en el mundo entero muy grande. Muy bien, entonces el paciente que tiene estos, ahora ellos no simplemente se suman, digamos, si tiene un factor de riesgo, tiene un determinado riesgo, pero si tiene 2, no es 1 más 1, sino que aquí es 1 más 1, 3 o 4, se potencian los factores de riesgo. De manera pues que el control de estos factores de riesgo es parte del enfoque del tratamiento de la enfermedad cardíaca, de la enfermedad coronaria, pues de la que estamos hablando. ¿Qué es? Primero, el manejo farmacológico de la propia enfermedad. Si es hipertenso, trátenle la hipertensión. Si tiene elevado el colesterol, mándele un antilipémico. Si es un diabético, contrólele la diabetes, etc. El control de los factores de riesgo. Y el control de la enfermedad propiamente dicha. Es decir, si tiene una angina, está en el estado de angina, trátele la angina. Si ya tuvo un infarto, trátele el infarto y hágale un plan de manejo del paciente que ya tiene un infarto. O sea, dependiendo de hasta dónde llegó el paciente en la enfermedad coronaria, es el tratamiento que se instala. Entonces, como uno puede ver en muchos casos, todo el mundo conoce los pacientes que son coronarios, que han tenido enfermedad coronaria, tienen 2 tipos de medicamentos. Tienen el medicamento para la enfermedad que le ocasionó el infarto, por ejemplo, la diabetes o la hipertensión, y el tratamiento del estado de la enfermedad coronaria, para la angina o para el infarto, etc. Otra opción que ha tenido un importantísimo desarrollo en los últimos años y que ha modificado las tasas de mortalidad por enfermedad cardíaca isquémica, es el tratamiento quirúrgico.
Voy a mencionar a modo de ejemplo, digamos pues, como los tratamientos quirúrgicos que se hacen en el mundo entero con mayor frecuencia. El primero es que es a través de una manguerita que se inserta por diferentes lugares y llega al corazón y llega al sitio, a través de las mismas arterias coronarias, al sitio donde está el ateroma, donde está ocluido o donde está estrecha, donde se ha estrechado la luz del vaso y se infla. Eso tiene dentro un baloncito que se infla, eso expande la pared del vaso y luego por fuera de ese baloncito hay una malla que se llama el stent. Entonces se retira el catéter y se deja el stent. O sea, en otras palabras, se pone una nueva pared. Se pone una nueva pared, exactamente como está aquí. Y se recupera el calibre del vaso. Entonces es lo que la gente ya conoce mucho, como que le pusieron un stent, le pusieron varios stents, esto a veces viene medicado, etc. Esos son detalles. Aquí está pues ilustrado de una manera muy dramática. Esta es la zona infartada. Aquí lo que pasa de sangre a través de esta zona infartada o aterosclerótica, ahí se ve el ateroma, es muy poquitico lo que pasa, y esto es cómo queda este vaso después del stent. Simplemente, como ven ustedes, el ateroma no se lo sacaron, sino que se entraron a la luz del vaso, inflaron, retiraron el ateroma y recuperaron el diámetro del vaso. Entonces este vaso sigue funcionando como si fuera un vaso normal. Si el paciente no corrige los factores de riesgo, pues no es un vaso normal, porque el paciente va a repetir el proceso. Pero si se corrigen los factores de riesgo, desde luego que sí. Otra opción, cuando el fenómeno es incluso más grave, o a criterio pues, de los cardiocirujanos, es lo que llaman el bypass. Bypass es un desecho, ¿no? Es tomar una vía alterna. Se hace el bypass de muchas maneras. Aquí hay señalados dos. Este es el sitio de obstrucción. Entonces ponen un pedazo de vena, que casi siempre la sacan de las venas, las que producen las varices de los miembros inferiores, las venas de los pies, de los miembros inferiores, y la pegan, la instalan en un lugar hasta donde el vaso es normal y se van por una ruta completamente nueva y desembocan en un lugar donde el vaso está completamente normal. Entonces esto queda obstruido por lo que haya ocurrido, pero ya la circulación ocurre por aquí. Eso se llama un bypass. Hay otra cuando está mucho más complicada, pero también se hace muchísimo, es que ya no se pone una vena, sino que se pone es una arteria. Y directamente la que ponen es la arteria, la que más se utiliza es la arteria mamaria. La mamaria, que se desprende, como ven ustedes de aquí, esta es la aorta, esta es la aorta, se desprende de ahí, baja, y es mamaria pues porque le da irrigación a la mama, etc. Y entonces la desvían y la adhieren al sitio después de donde está la oclusión. Entonces, este es otro bypass, un bypass arterial y un bypass venoso. Todos son técnicas quirúrgicas salvadoras de la vida de los pacientes. ¿Verdad? Que realmente esto diría uno que lo tenemos pues más o menos modificado. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando en el mundo entero es que ya cada vez menos pacientes mueren por infarto del miocardio. Si el paciente alcanza a llegar vivo a un servicio de urgencias, hay una altísima probabilidad de que al paciente lo salven, porque tenemos pues todos los recursos. Estas cirugías, por ejemplo, se pueden estar haciendo una hora después de que el paciente llegó a un servicio de urgencia. Eso opera casi que con encendido automático, están los equipos, está todo, de manera que los pacientes son relativamente fácil salvables. ¿Cuál es el problema? Que se están muriendo menos pacientes en el evento agudo, durante el evento coronario agudo, durante el infarto del miocardio. Esos pacientes sobreviven y, por desgracia, un número importante de esos pacientes empieza a hacer una cosa que se llama remodelación cardíaca. Por más que lo traten con todas las medidas farmacológicas del momento, con toda la monitorización, con todos los exámenes que se hacen, con todos los cuidados
que existen hoy en día para tratar a los pacientes que han sufrido un infarto del miocardio, entran en un proceso que llama remodelación. ¿Qué es? Voy a pasar a la siguiente, que es como más visible. Si uno mira en una placa histológica, o sea, a través del microscopio, hace un corte del músculo cardíaco, uno lo ve como cuando uno está mirando carne pulpa, carne fina, solomo, por ejemplo. Esa carnita que es puro músculo, es exactamente así como se ve. Todo esto son células musculares que se contraen y se relajan, como vimos ahora en el músculo cardíaco, se contraen y se relajan. ¿Qué ve uno en un paciente que sobrevivió a un infarto del miocardio y que entró en un problema de remodelación cardíaca y que está entrando en la fase final, que es la insuficiencia cardíaca? Cuando ya el paciente se empieza a asfixiar, que ya no puede dormir porque si se duerme se asfixia, etc. Ve una imagen como esta, donde uno lo que encuentra es muy poquitas células musculares y el resto es puro tejido fibroso. Esto quiere decir que es ñerdo, es puro tejido fibroso. Estas células ni se contraen ni se relajan. Esto no funciona para nada. Esto es más, al contrario, es carga para el propio corazón. Cada vez hay menos quien trabaje, menos células musculares activas y viables, y cada vez hay más tejido fibroso. Este paciente irremediablemente va entrando en un proceso de falla cardíaca que hace que él cada vez se canse con menos ejercicio, hasta que finalmente se cansan, inclusive viven asfixiados, se cansan inclusive acostados, etcétera, etcétera, que es la fase final de todo este proceso, que es lo que conocemos la falla cardíaca terminal. Esto es pues como todo el proceso. Esto es una radiografía, esta es una radiografía normal. Estos son los pulmones, lo que se ve aquí en negro. Eso es negro porque están llenos de aire. En la radiografía se ve todo lo contrario. Y esta silueta que está aquí es el corazón. Llegaría hasta aquí, aquí linda con el músculo diafragma, esto ya es abdomen, y aquí es tórax. Entonces aquí va el músculo, aquí se confunden, y esta es la silueta cardíaca. Esta es una silueta cardíaca normal. Vista así, en una radiografía tomada de frente. Vista así, este es el corazón que está al lado izquierdo, y este sería el corazón que está al lado derecho. Esta es, solamente para efectos didácticos, miren a salto de vista qué es lo que ocurre con un paciente que entra en un fenómeno de remodelación y termina con falla cardíaca. Este es un corazón con insuficiencia cardíaca, es un corazón gigantesco, eso se llama cardiomegalia, es un corazón que por muy grande que esté, no trabaja bien. Esto, más todo esto grandísimo que uno ve aquí, más que músculo, es tejido fibroso, es carga incluso para las células musculares normales. Entonces, este es un paciente que tiene una falla cardíaca que se originó en una angina de pecho que no se trató oportunamente, porque era un hipertenso, porque era un diabético, porque tenía colesterol alto, porque era un fumador, por todas esas juntas, etc. Y termina en un estado que es una calidad de vida desastrosa, terrible para un paciente, porque terminan asfixiados a toda hora. Ese paciente no puede ni siquiera dormir y ya no puede caminar, ya está completamente inhabilitado. Ese es el estadio renal. ¿Dónde entran en este panorama desde el inicio de la aterosclerosis? Ahí cuando empieza todo el problema, al estado final de un paciente en falla cardíaca, que ya lo único que la medicina actual tiene para ofrecerle es cambio de corazón, es un reemplazo, es un trasplante cardíaco, que obviamente pues no es una cirugía que se puede hacer todas las vidas. ¿Cuál es el papel entonces de las células madre en todo este proceso? Lo que está aquí está demostrado, está confirmado, está hecho en estudios en laboratorio, está hecho en estudios en animales, está hecho en biopsias de corazón y está validado en humanos. ¿Qué hacen las células madre en este tipo de paciente? Primero, tiene un efecto antiinflamatorio e inmunomodulador. ¿Eso dónde interviene? Eso interviene en los estadios iniciales, cuando el monocito ataca el endotelio
y genera una respuesta inflamatoria que conduce finalmente a la formación del trombo. Eso es un proceso inflamatorio. El infarto del miocardio es una inflamación aguda y ahí todos los que intervienen son células inmunológicas. Se desarregla todo el sistema inmune. ¿Qué hacen las células madre aquí? Las células madre protegen el endotelio, evitan el ataque del endotelio y estabilizan todo ese proceso inflamatorio, corrigen el proceso inflamatorio. Como consecuencia de eso, entonces ellas estabilizan la placa ateromatosa. Recuerden que dijimos que había un momento en que el individuo pasaba de un ateroma estable a que se inflamaba en un momento cualquiera y producía el infarto del miocardio. O sea, eso es lo que se llama en medicina, la placa se volvió inestable. Lo que hacen las células madre aquí es que estabilizan esa placa. O sea, en cierta forma evitan o retardan la aparición del evento coronario agudo, el infarto, la angina inestable. Y finalmente, eso se acompaña de aparición de vasos nuevos, hay circulación nueva, se mejora la irrigación sanguínea del tejido, las células estimulan, se llama angiogénesis. Y lo otro es que eso que llevó al paciente a este estado, ese corazón gigantesco, grandote, pero que no funciona porque se volvió fibrótico, que se llama remodelación cardíaca, detiene ese proceso. Tiene un efecto anti-remodelación cardíaca. Eso incluso ya está demostrado clínicamente, porque voy a pasar ya a cuál es la evidencia clínica, o sea, en seres humanos, de estas propiedades. Voy a hablar de los tres momentos grandes. Primero, cuando el paciente tiene una angina. Voy a hablar del estado más grave de la angina, y es que no es quirúrgico, porque tiene ataques de angina, tiene comprometidas muchas arterias coronarias y el paciente no es quirúrgico. Aquí hay evidencias que provienen de mucho antes, pero que traje tres por los recientes, 2017 y 2018, donde uno ve, no me voy a detener en la diapositiva, cómo ha ido, estos son estudios en humanos, cómo ha ido evolucionando la evidencia. Desde decir aquí en el 2017, aunque los datos disponibles aún no son concluyentes, dice en el 2017, a esta, por ejemplo, en comparación con los controles, los pacientes que recibieron células madre tuvieron mejoría en los indicadores de angina, disminuyeron la mortalidad y los eventos cardíacos mayores. O sea, donde ya se muestra, aquí dice que todavía no hay evidencia suficiente en humanos, y aquí ya dice categóricamente, este es un estudio hecho a partir de 8 investigaciones publicadas en el mundo y que aglutinó a 526 pacientes. O sea, tiene un tamaño suficientemente importante como para uno decir, yo voy a empezar a darle crédito a estos hallazgos. Esto es el paciente con angina al que no se le puede ofrecer intervención quirúrgica. Esto es el paciente con infarto. Ya tuvo el infarto, voy a leer el texto. En diferentes estudios de pacientes con infarto agudo del miocardio que fueron operados, o sea, que recibieron cualquiera de esas cirugías y además que reciben los fármacos que hacen parte del protocolo del paciente que ha sobrevivido a un toda la medicación convencional oportunamente, la aplicación de células madres se asoció con significativo incremento de la función ventricular y modificación de la remodelación. O sea, ya nos está hablando claramente que las células madre previenen la remodelación cardíaca. O sea, aquí lo que podemos decir es que podemos casi que asegurar que estas células madre van a evitar que el paciente termine en esa vía final común que habíamos dicho, que era la falla cardíaca por remodelación ventricular. Esto es en el que tuvo el infarto. Y esto es en el que ya tiene la falla cardíaca, en el que por desgracia la medicina convencional no le pudo, lo tiene vivo, pero no le pudo controlar el proceso de remodelación cardíaca y terminó en una falla cardíaca. Voy a mostrarles aquí estas son 2 citas de este año.
Aunque es necesario fortalecer aún más el nivel de evidencia, la terapia celular resulta segura, significativamente menos. Eso es una sigla que significa que el paciente hizo más eventos indeseables graves. Causa efectos inmunomoduladores, o sea, toda esa respuesta inflamatoria, se relaciona con mejoría de la capacidad funcional y agrega beneficios clínicos a la terapia estándar. Quiero ser muy claro, cuando se ponen células madre, al paciente no se le retiran sus medicamentos, al paciente se le dejan sus medicamentos y es su médico, cardiólogo, el que va definiendo cómo lo maneja de ahí en adelante. Lo que se hace en la práctica es adicionar, como ustedes ven aquí, que se le adiciona células madre al tratamiento convencional. Y esta otra cita es más sencilla. El estudio proporciona datos clínicos de eficacia y seguridad de la terapia celular en donante sano de pacientes con insuficiencia cardíaca. O sea, donante sano es que ya se sabe que el propio paciente no es un buen donante de células madre, entonces ya se están buscando fuentes distintas de células madre sanas, por ejemplo, de cordón umbilical, y esas son las que se están poniendo. En un trasplante heterólogo, en ese paciente hay ya evidencias de este año de cómo hay mejoría clínica en los pacientes. Este es uno de los temas. CEMAP está en el programa de educación continua. Ya tuvimos una charla de generalidades anteriormente. Esta es la segunda de las células madre en enfermedad cardíaca y continuaremos. La próxima reunión, que será ya el año entrante, es el papel de las células madres en enfermedades reumáticas, artritis reumatoide, osteoartritis, etc. Y es un ciclo que pretende durar todo el año 2020. Muchas gracias y espero que les sirva.